Buenos días para todos. Los compañeros Eliseo Calderón, Kelly Lara y quienes habla Julián Ruiz, les hablaremos un poco acerca del boro. Entonces, en esta presentación, ¿qué veremos? Veremos qué es el boro, algunas de sus características principales, la función del boro generalmente en el hombre y en las plantas, cuáles son sus principales fuentes, eh, qué cambios tiene el boro para poder llegar a ser absorbido por la planta, cómo se mueve el boro a través de la planta, cuál es el ciclo del boro y las alteraciones por exceso y deficiencia de este. Bueno, ¿qué es el boro? Bueno, este es un elemento químico no metálico. Solamente está presente en lo que es la naturaleza, en compuestos llamados minerales de borato. Y digamos que también existen depósitos de estos minerales en lo que es la corteza terrestre. Además, el boro llega a la superficie terrestre mediante lo que son los fenómenos naturales como lo es la precipitación atmosférica, la actividad volcánica y lo que es la sedimentación de los océanos. Bueno, también digamos que este constituye lo que es el 0,001% de la corteza terrestre y digamos que existen pequeñas cantidades en lo que son la mayoría de los suelos. Bueno, hablando un poco al respecto de sus características principales, pues como ya bien sabemos, este es un elemento químico, pues lo podemos encontrar representado en la tabla periódica con la letra B. Su número atómico es 5. Su peso atómico es 10.811. Tiene 3 elementos de valencia y además de todo se comporta como un no metal. Bueno, también se clasifica como metaloide y es el único elemento no metálico con menos de 4 electrones en la capa externa. Pues también tenemos que la forma metálica es dura y es un metal conductor a temperatura ambiente. Bueno, el boro como función del boro en el hombre, tenemos que el boro principalmente ayuda en la salud del ser humano en cuestión de articulaciones y cuestiones óseas o en los huesos. El boro es esencial para el metabolismo de minerales como el calcio, cobre, magnesio y fósforo, que participan también en, eh, en, en el proceso de articulaciones y huesos, en mantener este tipo de texturas sanas. El boro también es esencial para la utilización de vitamina D, contribuye en la mejor absorción del calcio. El boro juega un papel muy importante en el metabolismo hormonal y tiene también participación en reacciones enzimáticas. Las funciones en las plantas, el boro en las plantas es muy importante, pues está este elemento es muy productivo en las plantas, pues ayuda a la división y elongación de las células, a la integración estructural, al cajuado, al cuajado de la semilla, al mejor rendimiento del fruto, al desarrollo de las raíces, en la formación de pelos radicales, en el proceso de fijación de nitrógeno, en el transporte del potasio hacia los estomas, ya son en cuestión de las hojas, en la apertura y cierre de los estomas, en el proceso de la fotosíntesis, en el proceso floral, en la producción de flores, en la formulación de anteras, polinización y
pues podemos decir y concluir que el boro en las plantas es muy esencial para un óptimo desarrollo de estas mismas. En cuanto a las fuentes de boro, tenemos que estas se encuentran en una gran cantidad de frutas, entre las cuales las principales plantas con alto contenido de boro respecto a otras, pues tenemos que las uvas pasas tienen un 4.1 miligramos de boro por cada 100 gramos de fruta. La soya, que contiene 2.8 miligramos de boro por cada 100 gramos de fruta. El aguacate, con 2 miligramos de boro por cada 100 gramos de fruta. También tenemos los depósitos, las fuentes de boro, pues el depósito evaporíticos, en las cuales encontramos la mayor fuente de boro, como lo son los boratos. Por ejemplo, tenemos el boras, la cual su depósito se encuentra en Estados Unidos, específicamente en California. Y la colemanita, y sus depósitos que se encuentran en Turquía. En las fuentes de boro. Bueno, otras pequeñas fuentes son los fertilizantes con altos contenidos de boro, como por ejemplo tenemos el boras, que se compone del 11% de boro, el ácido bórico, que contiene un 17.5% de boro, y el soluboro, que es el que más contiene boro, con un 20%. Bien, entonces en cuanto a los cambios químicos del boro, como lo indicó el compañero anteriormente, una de las principales y grandes fuentes de boro es el bórax. Entonces, ¿cómo se forma el bórax? El bórax se origina de una forma natural, dado en depósitos evaporíticos. Estos son producidos por la evaporación continua de los lagos estacionarios. Entonces, una vez los lagos estacionarios se han evaporado y tenemos como resultado el bórax, podemos ver acá es una piedra. Este bórax se somete a un calentamiento con ácido clorhídrico, el cual viene siendo un ácido inorgánico. Y esta reacción nos va a dar como resultado el ácido bórico, el cual de esta manera ya el boro podrá ser absorbido por las plantas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos de, de qué compuesto o cómo debe estar el boro para poder ser absorbido por la planta. Ahora nos preguntamos cómo se mueve el boro. Entonces, en cuanto a esto, del movimiento del boro, la planta se da por medio del floema. Y esta absorción es un proceso pasivo. ¿Cómo así que pasivo? O sea, quiere decir que es un proceso no metabólico. Siendo así, el boro se mueve con el agua en los tejidos de las plantas, ¿cierto? Entra por las raíces y va por todo el tejido, y el cual llega y se acumula en las hojas. Por lo tanto, la absorción y la acumulación del boro depende directamente de la tasa de transpiración de la planta. Es decir, entre más transpire la planta, más boro va a ser absorbido. Ahora hablemos un poco acerca del ciclo. ¿Cómo es el ciclo del boro? Pues tenemos las plantas, cosechas, los animales, que ambos tienen grandes contenidos de boro,
Los animales los podemos encontrar el estiércol o incluso residuos animales. Y los residuos vegetales encontramos el boro. Estos una vez han caído al suelo, ¿cierto? Caen sobre la materia orgánica y a su vez sobre la arcilla. ¿Qué ocurre acá? Lo que va a ocurrir es una leve absorción del boro de, en estos dos, tanto de los residuos animales como de los residuos vegetales. ¿Y hacia dónde se va a mover? Ya lo había indicado anteriormente, el boro se mueve con corrientes de agua y va a ser movido hacia una solución de suelo, solamente el boro. Pero no solo las plantas y los animales nos dan ese boro, sino también los fertilizantes utilizados, como lo había indicado anteriormente el compañero. Ahora, y las arcillas y la materia orgánica del suelo, al ellos absorber ese boro, van a tener como un intercambio entre la solución de suelo y ellos. ¿Ya? Es como que ellos sueltan boro, pero también retienen. Y otro sería la descomposición de los minerales del suelo, como por ejemplo el bórax. Al descomponerse este mineral, vamos a obtener boro. Pero en todo este ciclo ocurre algo que es el proceso de lixiviación, un proceso de pérdida, ya que cuando las corrientes de agua pasan y los suelos tienen partículas grandes, este va a arrastrar con el boro, se va a perder. Entonces, ¿qué me refiero con el suelo de partículas grandes? Puede decir suelos que son francoarenosos, suelos arenosos, ¿ya? En los suelos arcillosos muy poco pasa, ya que esos tienen como una mayor retención del boro. Entonces, cuando tenemos el boro en la solución de suelo, ¿de qué forma o de qué manera lo tenemos? Lo había indicado anteriormente como un ácido bórico. Entonces ya al obtener nuestra solución de suelo con boro, este va a ser absorbido por la planta. De esta manera, pues la planta va a ser comida por el animal y aquí se repite el ciclo del boro. Bueno, ya como finalizando, encontramos lo que son las alteraciones, pues ya estas sean por lo que es el exceso o la deficiencia con respecto al boro. Bueno, hablando primero con respecto a lo que son las deficiencias, pues digamos que estas suelen ocurrir cuando la planta recibe poca agua o se somete a baja humedad. Y digamos que un síntoma es que comienzan a notar puntas quemadas y hojas de color verde pálido o en algunos de los nuevos brotes en las plantas. Y digamos que lo que son a menudo las yemas terminales mueren y los entrenudos del follaje se acortan, por decirlo así, lo que da lugar a un crecimiento nuevo, deforme y achatado que emerge de los nudos laterales, lo que viene provocando como una apariencia roseta o tupida. Y digamos que esto a veces puede confundirse con una deficiencia de calcio, perdón, debido a algunos de los mismos signos de ambas deficiencias, por decirlo así, en lo que son las primeras etapas. Bueno, aquí, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí de la planta cannabis, pues podemos mirar lo que son los nuevos brotes, crecen de manera anormal. También podemos darnos cuenta que los brotes parecen quemados y pueden curvarse y las manchas necróticas se desarrollan entre lo que son las venas de las hojas. Y también podemos notar unas hojas gruesas y quebradizas. Vamos también a ver lo que es una coloración, un color óxido en los nuevos tallos. Y vamos a mirar también, vamos a encontrar, perdón, lo que son las puntas de las raíces. A menudo se empiezan como a hinchar y a decolorar, perdón. Y van teniendo lo que les detiene su crecimiento.
Y ya con respecto a lo que es el exceso, con respecto al exceso de boro en la planta, digamos que la toxicidad por este es similar a las toxicidades por otros micronutrientes. En las plantas, las hojas más viejas comienzan a lo que es a mostrar una clorosis marginal, o en las puntas de las hojas de pronto se vuelven necróticas o se queman, por decirlo así. Y la necrosis, digamos que esta necrosis progresiva empieza hacia el interior de la hoja y va causando su muerte y su defoliación. Además, esto puede también afectar rápidamente a lo que son todas las hojas, ya sea por la parte inferior. Y digamos que también el intervalo entre una velocidad de aplicación correcta y una aplicación tóxica, por decirlo así, viene siendo ya muy pequeña. Y bueno, aquí ya tenemos todo al respecto de la bibliografía, de donde se sacó toda la información. Bueno, muchísimas gracias.